Buena semana. Continuemos pues con nuestra historia de Colombia. Estamos tratando de explicar que la historia de Colombia no se puede entender aisladamente, que hay que hablar de historia del mundo para entender la historia de Colombia. Es que Colombia no es un país aislado. Entonces todos estos fenómenos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, influyen notablemente en nuestra historia, y por eso en la pasada sesión hablamos del nacimiento del Estado de Israel, 1948, hablamos del nacimiento de los estados de Indochina, hablamos del nacimiento del Estado de la India, de Pakistán, etcétera, etcétera, Java, toda esa parte, porque hay una descolonialización. Ahora miren el concepto, descolonialización. ¿Qué pasa en Hispanoamérica? Que hubo dos descolonializaciones. La primera fue la de principios del siglo XIX, 1810, 1809, las declaraciones de independencia de toda Hispanoamérica, México, la Gran Colombia, el Perú, Argentina, Chile, Venezuela. Eso es 1809, 1810, con motivo de la invasión napoleónica a España. Se aprovecha ese momento y bajo el argumento de defender al rey y no depender de un soberano francés, que era Napoleón, vienen las declaraciones de independencia. Declaraciones de independencia que lamentablemente España no supo manejar bien porque no entendió el tema de la Constitución de Cádiz, la famosa PEPA del 19 de marzo de 1812, y vuelve al poder absoluto de un soberano, que es lo que hace Fernando VII. Esas declaraciones hacen un héroe, Simón Bolívar, acá, y en México de la misma manera, y San Martín en el sur. Pero hubo un hecho que vale la pena reflexionar sobre él. Toda Hispanoamérica se levantó, toda América Latina se levantó. No lo hizo Brasil. ¿Por qué no lo hizo Brasil? Primero, porque Brasil dependía de la corona portuguesa, no de la corona española. Segundo, porque los soberanos portugueses y españoles no la iban muy bien. Entonces, mientras que los españoles, Carlos IV y su hijo, estaban enfrentados, Napoleón se ofrece dizque como mediador y es llamado como mediador, pero Napoleón entra con todo el ejército francés y Napoleón fue a crear una nueva era, incautos, los monarcas españoles, Carlos IV y Fernando VII. Pero ellos fueron apresados, ¿cierto? Ellos fueron capturados por Napoleón. Napoleón invadió. ¿Qué pasa con Portugal? Que parece que había un pacto entre los soberanos españoles y Napoleón, por lo que le permitieron entrar con ejércitos para tomarse a Portugal y repartirse Portugal entre España y Francia. Los soberanos portugueses se montaron en un barco y se fueron
para Brasil. Mire la diferencia. Ellos se fueron para Brasil. O sea, ¿quién llegó a Brasil? Llegó la corte. La corte de Portugal llegó al Brasil y allí se estableció. Mientras que la corte española nunca pensó en ir a América. Ahí estuvo la falta de visión de que España no miraba a sus colonias como lo miró la corona portuguesa. Entonces ellos quedaron presos y no querían saber nada de las colonias. La corte portuguesa se fue a Brasil y ve otros aires. Ahí ve otra realidad. Y por eso hubo corona portuguesa tantos años en el Brasil, no en España. Entendido eso, vino toda la independencia en Hispanoamérica de España, la guerra frontal contra España, San Martín en el sur, O'Higgins en Chile, Simón Bolívar, el gran Simón Bolívar, porque hay que reconocerlo que fue un gran militar, un gran guerrero en toda la Gran Colombia y el Perú, la Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de la Nueva Granada, la Gobernación de Quito, el Virreinato riquísimo del Perú, ese es Simón Bolívar, y México y Centroamérica, con otros patriotas. Esa guerra de independencia fructificó. Todos los países se independizaron de España, consolidada esa independencia más o menos en 1824, cuando la revolución en España de Quiroga y Riego contra el rey, defendiendo la Constitución de Cádiz, pidiendo libertades contra el absolutismo, fructificó. Eso hizo que no hubiera más expediciones militares de España acá y se consolida la independencia. Lo curioso del caso es que hubo dos territorios donde no hubo esa independencia y llama la atención. Cuba. En Cuba no hubo independencia. ¿Por qué no hubo independencia? ¿Por qué ni la Gran Colombia se preocupó por Cuba, ni México se preocupó por Cuba? Tal vez porque Cuba estaba en el centro de Norteamérica y España. Tal vez porque de pronto Bolívar y los libertadores de México les inquietó meterse en una guerra con los Estados Unidos por Cuba. Lo cierto del caso es que Cuba y Puerto Rico se mantuvieron bajo el dominio español. Y entonces viene la historia. Todo el siglo XIX, Cuba y Puerto Rico fue español, mientras que el resto de Hispanoamérica no lo fue. Ya era gobernado por los criollos. ¿Qué pasó en Cuba? Y eso es importante porque entonces llegó un momento en que hubo guerra finalmente, pero a finales del siglo XIX, mientras todos los países de América Latina dan su guerra de independencia a comienzos del siglo XIX, 1810, lo de Cuba y Puerto Rico, lo de Cuba, esa guerra de España contra los cubanos se da en 1890, 1898, o sea, a finales del siglo XIX. Y la pierde. España pierde esa guerra. Ahí es donde aparece, cuando España pierde todo, es donde se da la famosa generación del 98. Por eso todos esos intelectuales españoles pues crean la generación del 98,
Eso es una crisis, una protesta contra lo que quedó de semejante imperio. Ya no quedó con nada en América. La revolución, la guerra de independencia de Cuba. Entonces viene Cuba, pero el resto de Hispanoamérica pues le lleva casi un siglo de ventaja a Cuba. Cuba se convierte en un sitio para sembrar caña de azúcar. Esa es la gran riqueza de Cuba, la caña de azúcar, y se vuelve en el gran exportador de azúcar del mundo, con grandes plantaciones de caña de azúcar. Por allá aparecen muchos soldados españoles que regresan derrotados a España. Allá no les reconocen, no ven futuro en España. España está en una gran crisis, una crisis de identidad, de orgullo, y muchos regresan a Cuba. Entre ellos aparece Ángel Castro, el papá de Fidel Castro. Ángel Castro termina en Cuba, ya se vuelve dueño de una plantación, allá tiene su familia, y el peligro de los ganaderos y los que viven en las áreas rurales se amancebó, se enamoró de una trabajadora de la hacienda, y con ella tuvo, creo que 3 hijos, y entre ellos estaban Fidel y Raúl. Se me olvida el nombre del tercero. Entonces él tiene 2, como me decía un cliente alguna vez, dos camadas. La que tuvo con su señora original, la que estaba en la finca, en la casa principal, y la que tuvo con esta trabajadora. Ahí está Fidel Castro. Y no tuvo los mismos cuidados con una familia y la otra, y ahí viene un odio, un sentimiento de Fidel Castro, y ahí en ese momento va apareciendo este hombre, Fidel Castro. Cuba termina muy cercana a los Estados Unidos de América, igual que Puerto Rico, pero manteniendo una independencia, o sea, como país. Pero los Estados Unidos veía como la importancia de tener no sometido, sino cuidado a Cuba. Y entonces ahí es donde aparecen unos dirigentes cubanos protegidos por los Estados Unidos, hasta que llega un dictador, Batista, Fulgencio Batista, y esa es la dictadura de Cuba. En ese momento Cuba se convierte más en un sitio de paseo de los americanos. Entonces se llena de hoteles, se llena de casinos, se llena de discotecas, de bares. Y en ese gobierno de Batista, en medio de esa dictadura, se va creando una semilla para una rebelión cubana, porque se veía el gobierno de Batista como un títere de los Estados Unidos. Así lo veían algunos cubanos, como Fidel Castro. Muy bien. Recordemos otros movimientos en Hispanoamérica. Ya habíamos hablado, allá está pues este tema de Batista, ya habíamos hablado del APRA, Acción Popular Revolucionaria Americana, APRA, que la funda Víctor Raúl Haya de la Torre, que fue un movimiento muy importante a nivel de Hispanoamérica, así haya sido como ubicado en el Perú.
Luego está Perón en la Argentina, Domingo Perón. Luego está Getúlio Vargas en el Brasil. Finalmente la corona portuguesa se retira, queda un emperador que, si mal no estoy, es Pedro, pero finalmente hay un tránsito a la República de Brasil y también tiene sus dictadores militares. Getúlio Vargas no era militar, pero fue dictador. En Venezuela la AD, la Acción Democrática de Rómulo Betancourt, en Venezuela. En Colombia la NAPO, Rojas Pinilla, con motivo de su juzgamiento después de la caída en 1957. Lo que se llamó en Chile la tercera vía de Eduardo Frei, que era algo diferente o algo medio entre marxismo y capitalismo, que era lo que estaban buscando muchas de estas nuevas repúblicas, una tercera vía, que no fuera ni con los Estados Unidos, no ese capitalismo, ni con el marxismo, que había que tener, y ahí viene el tema de los países no alineados. Juega un papel muy importante la India, ahí juega un papel bien importante la India. Y con esta discusión ideológica entre marxismo y capitalismo, y estas, digamos que, consolidaciones de una identidad en una tercera vía, pues aparecen movimientos guerrilleros auspiciados por la Unión Soviética y auspiciados por China, porque ya se ha dado lo de la revolución cultural china por parte de Mao. Entonces, por ejemplo, en el Perú, en Uruguay, aparece un movimiento guerrillero famoso llamado los Tupamaros, en Uruguay. En 1960, el APRA en el Perú fue perdiendo partidarios y fue apareciendo una facción dentro del APRA muy radical, y muchos sectores de esta facción radical acabaron formando un movimiento guerrillero que después se llamó Sendero Luminoso. Recordemos por allá a Abimael Guzmán, que fue capturado por Fujimori, el famoso Sendero Luminoso. Ahora, el comunismo también entra en crisis porque el vencedor en la Segunda Guerra Mundial era José Stalin, pero hay un revisionismo y aparece Trotsky, un ideólogo. Entonces hay una división. Trotsky termina yéndose de la Unión Soviética, termina en México, ya terminó asesinado. Entonces hay unas disputas entre Stalin y el trotskismo y Trotsky. Luego aparece lo que se llamó entonces el Comintern, para, digamos que, impulsar el comunismo en toda Hispanoamérica. Pero el Comintern tuvo un problema, como lo menciona Leslie Vettel en la historia de América Latina, que el comunismo está basado en la lucha de clases, en el proletariado. Pero el proletariado nace de la industrialización, la fábrica, o sea, de la ciudad, porque la fábrica está en la ciudad. La ciudad atrae al campesinado, pero ese campesinado deja de ser campesinado. Entonces, el que llega a la ciudad se vuelve obrero. Y la revolución bolchevique se hizo fue con los obreros. El comunismo tiene una fórmula: proletarios de todos los países unidos. Está dirigido a la masa
urbana, no a la masa campesina. Y entonces ahí hay un problema con los campesinos. Recordemos que Stalin mandó fusilar millones de campesinos, porque el campesino no entiende este tema del comunismo. Entonces ese es un problema del Comintern. Tampoco entendió a la masa campesina, entendió en Hispanoamérica a la masa urbana, no a la masa campesina. Ahora, es verdad que en esta época empieza, por la violencia, por la inseguridad, por la falta de oportunidades, un gran desplazamiento de los sectores rurales a los sectores urbanos. Entonces el Comintern siempre desconfió del campesinado, cuando la mayoría de la población estaba en el sector rural. Entonces el comunismo no ejerció influencia total entre la mayoría de la población, solamente en el proletariado urbano. Este Comintern forma entonces una liga antiimperialista y moviliza apoyos, especialmente de intelectuales no afiliados al Partido Comunista. Esa liga antiimperialista se fundó en 1928, tenía oficinas en los Estados Unidos, en México, se celebraron congresos internacionales de escritores, artistas, intelectuales, y en esa liga juega un papel muy importante Víctor Raúl Haya de la Torre en sus primeros tiempos. Aparece también en El Salvador Farabundo Martí, y aparece en Nicaragua Sandino, aparece Sandino, donde hay dictadores. Y Sandino, por ejemplo, se niega a seguir las instrucciones del Comintern. Tampoco aceptó los dictados de los apristas, del APRA, aunque obviamente recibía inspiración de muchas cosas en esos movimientos. Sandino se dice que se inspira en el anarquismo, porque su movimiento fue anticlerical, antiautoritario, medio anarquista. Siguió mucho a México, que también estaba en esto. Recordemos que México sí tiene una particularidad, que es la Revolución Mexicana, pero es muy anterior. La Revolución Mexicana es 1900, 1903, 1910. Y esa Revolución Mexicana, que fue anticlerical, llevó al partido único, a un partido único de izquierda, y fue anticlerical. Pero imagínense el problema de la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo para los mexicanos, y hablando de anticlericalismo en México. Pero México se convierte entonces en una luminaria de la izquierda a partir de su revolución. Entonces, miren la cantidad de personas que van apareciendo en esta cosa. Y aparecen también los frentes populares, y ya habíamos hablado de los frentes populares cuando hablamos de Alfonso López Pumarejo, la revolución que hizo en 1936, la reforma constitucional del 36. López llegó del 34 al 38, siguió a Enrique Olaya Herrera, que fue muy prudente, pero López estaba metido con los frentes populares. Los frentes populares nacen en Europa para enfrentar el fascismo. Digamos que el lugar donde germinó toda esta gazapera de fascismo, pues fue en Italia por Mussolini, luego en Alemania, que pasa a ser nazismo, todos son socialismos, y como Hitler y Mussolini
sobre todo Hitler, ayuda a Franco en la Guerra Civil Española, la guerra del año 36, pues estos frentes populares enfrentan todo eso, todo ese totalitarismo de Franco, de Mussolini y de Hitler. Entonces viene el tema de los frentes populares. Ese frente populismo, ese radicalismo político en América Latina recibe pues un fuerte impulso. Esa guerra civil española fue muy ideológica porque tuvo personas de muchas partes del mundo que hicieron parte de la guerra con motivo de la concepción, que era la izquierda contra la derecha. Entonces esto cambia las cosas, porque la izquierda se identificó con la República, la derecha se identificó con Franco, pero también esto consolidó esas divisiones internas comunistas entre estalinistas y trotskistas. Esa guerra civil española, dice Leslie Bethel, brindó una verdadera oportunidad para que movimientos de inspiración comunista movilizaran el apoyo de artistas e intelectuales. Y México, que ya habíamos mencionado, fue la república que más se prestó para ello. Allá se creó la organización más importante para apoyar a la República Española, una liga de escritores, artistas, capitaneada por un comunista mexicano, como fue el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y a México llegaron muchos exilados republicanos cuando terminó la guerra. Y por eso México tiene ese tinte de izquierda tan bravo. Por ejemplo, entre los numerosos intelectuales hubo una impresión muy grande por la muerte de Federico García Lorca o el fusilamiento de García Lorca en España en medio de la guerra, y aparece en Pablo Neruda. Pablo Neruda, un poeta chileno bien importante, pues termina asilado en México. Neruda escribió, comillas, los comunistas eran la única fuerza organizada que creaba un ejército para enfrentarlo a los italianos, a los alemanes, a los moros, a los falangistas españoles. Y eran al mismo tiempo los comunistas, dice Neruda, la fuerza moral que mantenía la resistencia y la lucha antifascista. Sencillamente había que elegir un camino. Eso fue lo que yo hice en aquellos días y nunca me he tenido que arrepentir de una decisión tomada entre las tinieblas y la esperanza de aquella época trágica. Entonces, vamos a cerrar acá para que vamos viendo la atmósfera compleja, interesante, que se va creando en América Latina y que da lugar a esa lucha guerrillera que se consolida por primera vez en Cuba. Hablaremos la semana entrante de la Revolución Cubana y la llegada por primera vez en la historia en América de un gobierno comunista que lleva más de 50 años, que llega en 1959 la Revolución Comunista a Cuba. Feliz semana.